¿Cómo estamos con el tema cooperativas? Porque bueno, estuvieron muy activas también ustedes con este tema, no desde antes de ayer, sino lo vienen siguiendo desde el comienzo de la gestión prácticamente. Sí, eso es muy importante destacarlo, Pilo, porque nosotros desde que comenzó la transición entre la cooperativa que brindaba servicios antes en las escuelas y lo que se encuentra desempeñándose ahora, acompañamos el proceso de altas y de bajas a requerimiento del gobierno provincial, ¿no? Esto, no sé si lo hemos hablado en algún otro momento o se lo he comentado a algún otro colega de ustedes. La ministra de Desarrollo le requiere al intendente de la localidad que pueda disponer digamos, de personas, de compañeros para poder trabajar en el acompañamiento y en la transición de una cooperativa a otra. En ese caso en particular me lo propuso a mí, se lo propuso también a la concejal Mercado y comenzamos a trabajar en lo que tiene que ver con esta transición entre las cooperativas. Esto se dio ya hace más de 2 meses y medio, casi 3 meses, que tuvimos una primera reunión con el subsecretario de Mutuales, él vino con su equipo, con el conjunto de los directivos de las instituciones educativas de la localidad y también obviamente con el conjunto de los trabajadores. Lo que ha sucedido de manera posterior es que, y esto es algo que lo venimos planteando y se lo hemos planteado a la ministra en el día de ayer, antes de ayer, mediante resolución, es algo en lo que venimos insistiendo, es que nosotros empezamos, y hablo particularmente por mí, ¿no? Empezamos a tratar de articular lo que tenía que ver con la transición y después las interlocuciones que fue eligiendo el gobierno provincial y cómo se fueron dando las interlocuciones hacia adentro de la cooperativa, generó que haya muchas desinteligencias, muchos idas y vueltas respecto a el devenir de la situación en términos de la cooperativa. Esto, por ejemplo, generó que el mes pasado los trabajadores y las trabajadoras cobren sus anticipos de retorno el día 22, ¿no? Cuando se habían comprometido en esa primera instancia de reunión a abonar del 1 al 10. Claro. ¿Qué sucedió? ¿Por qué abonaron el día 22? Porque la cooperativa entrante, el Consejo de Administración, no había cumplimentado la documentación para que el Consejo Provincial de Educación pueda hacer efectiva la transferencia de los. Lo que nos plantearon en aquella primera reunión, Pilo, fue que la cooperativa que iba a hacer cargo y que iba a absorber al conjunto de los trabajadores era una cooperativa nueva, saneada, con los papeles al día para poder empezar a prestar inmediatamente el servicio. Bueno, en ese momento nos encontramos, o por lo menos al mes pasado que cobraron el 22, nos encontramos que todavía había algunas desinteligencias que hacía falta ajustar. Bueno, y lo que sucedió, particularmente en este mes en particular, es que llegamos ayer, día 16, y los trabajadores tampoco habían percibido sus aportes, digamos, de retorno, sus ingresos, y bueno, por eso es que sucedió quizás lo que sucedió ayer en las sesiones, que los cooperativistas, los trabajadores se acercaron al Consejo Deliberante a pedirnos que seamos intermediarios para poder solucionar esta situación. Vos mencionabas recién el día miércoles, nosotros fuimos invitados por un grupo de padres y madres en solidaridad con las cooperativas y también preocupados por la cuestión de las clases en las instituciones, nos invitaron a una acción simbólica fuera de la delegación del Consejo Provincial de Educación, y fue en ese momento, Pilo, en el que nos enteramos que la ministra estaba en la localidad porque no teníamos conocimiento, y se dio la reunión que también se hizo pública en las instalaciones del Consejo Deliberante, donde ahí habían transmitido que ya estaban transferidos los fondos, y bueno, como eso no sucedió al día miércoles, el día jueves los trabajadores se acercaron acá al Consejo. Claro. Bueno. Ese es un poquito el recorrido, ¿no? Yo insistir en esto, nosotros, o particularmente yo hablo por lo que me ha tocado, desde el día cero estuvimos tratando de dialogar con las autoridades provinciales, tanto con el subsecretario de Mutuales, como también con el Consejo Provincial de Educación, para ponernos a disposición y ver de qué manera nosotros podemos contribuir. Claro, porque ese es el camino. En los dimes y diretes, ¿no? Esto que yo te digo, será que servicio de la comunicación, ¿no? Pero cuando no están aceitados los canales de comunicación, a veces se generan mayores líos de los que quizás existen, ¿no? Y con este lío de la comunicación, nosotros les planteamos al gobierno provincial la necesidad de tener ordenadas los canales de comunicación institucionales hacia dentro de la cooperativa, para que los trabajadores tengan claridad,
porque sobre el último momento, sobre el principio de este mes de mayo, se noticiaron de que tenían que enviar su documentación de manera digital a un mail específico, no se los habían explicado antes, algunos habían dejado la copia de la documentación en las instituciones, no las habían pasado a retirar. Entonces, bueno, esto es lo que viene sucediendo y que nosotros venimos pidiendo insistentemente y dialogando, decir, che, ordénenlo. Bueno, el correlato fue que ayer nosotros estábamos desarrollando la sesión, vinieron al Consejo, nosotros rápidamente pasamos a un corte intermedio y requerimos que la presencia de la ministra para que puedan obviamente expresarles al conjunto de los trabajadores cuáles eran las desavenencias y que también ellos puedan explicarles qué es lo que están atravesando cotidianamente, ¿no? Lo que me da a entender este pedido que hacen los trabajadores que se acercaron ayer al Consejo Deliberante, y esto, corregime si no es así, es que hasta ese momento entonces la ministra no se había reunido con los cooperativistas. Hubo instancias, Fabi, hubo instancias. La semana pasada, si no me recuerdo, el viernes estuvo. Se juntó con el conjunto de los trabajadores, que fue cuando nos juntamos nosotros acá también en el Consejo Deliberante, en función de una resolución que habíamos presentado con la concejal Patricia Neri, pidiendo información del Ministerio de Desarrollo, ¿no? Tuvimos una reunión en ese marco para evacuar todos los requerimientos de la resolución que habíamos presentado. Se juntaron con los cooperativistas y obviamente plantearon que se iba a garantizar el pago en tiempo y forma, y obviamente hay algo que seguramente no estaba ajustado en el engranaje, Fabi, porque se reunieron hace unos días. No es que no se reunieron con los cooperativistas, o se reunieron, pero bueno, no se pudo resolver la cuestión administrativa. Y después hay cuestiones más particulares de la cooperativa que tienen que ver con el funcionamiento interno, con quiénes son sus referencias, ¿no? Cuando tienen un inconveniente, cómo canalizarlo, cómo comunicarse con el Consejo de Administración, o por ejemplo, las desavenencias que surgieron respecto a que les habían requerido que cambien de banco, que hagan una apertura nueva en un banco que la sucursal no se encuentra en Río Turbio. Nosotros también lo planteamos. Uno no puede cobrar en un banco que no tiene sucursal en la localidad. Claro. Porque ante cualquier problema te tenés que viajar a Río Gallegos. Estos planteos eran los que los trabajadores también tenían la necesidad de hacer, pero bueno, se ve que en la instancia anterior esto no sucedió, en esta instancia tampoco, hasta que bueno, ayer esto finalizó con la transferencia de sus ingresos. No obstante, bueno, vamos a ver si esto se resuelve, asumieron el compromiso de que esto no iba a suceder el mes entrante. Nosotros, el conjunto de los concejales, elaboramos una resolución que la tratamos sobre tabla, le pedimos a la ministra que se quede en el recinto para que se lo podamos entregar en mano, a modo de compromiso frente al conjunto de los trabajadores, de exigirles el pago en tiempo y forma, de exigir que se haga una asamblea, porque los trabajadores de acá vienen pidiendo una asamblea al Consejo de Administración y no se lo vienen brindando. Claro. Las cooperativas necesariamente tienen que trabajar mediante asamblea. Obviamente. Es el espacio que tienen de discutir estas cosas. Tal cual. Exactamente. Bueno, este es un tema, bueno, obviamente que ayer se estaban sesionando, cuarto intermedio, se trató todo este tema que estás planteando. Bueno, ayer sesión del Consejo, otros temas que se hayan tratado en la sesión ordinaria, la número 5 ya, ¿no? ¿La quinta? 6, la sexta. La 6. Sí. Sí. Bueno, particularmente yo presenté un proyecto de ordenanza a requerimiento que lo estuvimos trabajando con el Centro de Jubilados, Empleados y Empleadas Municipales, que tiene como espíritu ordenar, sistematizar la información respecto a los postulantes para el ingreso a la municipalidad producto de hijos de jubilados o hijos de fallecidos en servicio. Estamos tratando de ordenar eso también, ¿no? Para centralizar en una sola institución que sea el Centro de Jubilados en coordinación con el Sindicato de Empleados Municipales para obviamente mantener ordenada esa información. Es un requerimiento que nos hicieron ambos sectores, así que ese es un proyecto de ordenanza de mi autoría que presenté en esta oportunidad. Y también, obviamente, Tiro, vos lo sabés, nosotros venimos expresándonos
durante todas las sesiones respecto a lo que sucede a nivel nacional con los organismos públicos, con nuestra soberanía, con nuestras empresas. Ayer hicimos un repudio y obviamente nos solidarizamos con los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas es una empresa federal que es soberanía y que aparte es fundamental para poblaciones como las nuestras, ¿no? En términos de conectividad. Así que expresamos nuestro repudio en función de esto. Con mucha preocupación vemos la situación del correo, porque se están acogiendo retiros voluntarios, hay muchas presiones también por parte del gobierno nacional hacia los trabajadores. Hace 2 días falleció un empleado de más de 30 años de trabajo cuando se enteró que fue despedido, ¿no? Y una de las cuestiones que nos preguntábamos, Pilo y Fabi, es ¿qué sucederá con el proceso eleccionario, que tenemos elecciones de medio término el año que viene, si tenemos vaciado el correo? Claro. Porque el correo no es solamente lo que te llega cuando compras la cartita o los telegramas, no. Exacto, digo, hay todo un trabajo. Tiene un rol estratégico en el desarrollo de los procesos electorales. Yo lo decía ayer en el recinto cuando hablaba un poquito de esto, ¿no? Respecto a qué quieren, traer las maquinitas del voto electrónico, se lo quieren dar a un privado, ¿qué garantiza? ¿No? Imagínense, si cuando sale la media sanción de la ley base de diputados, hubo una presentación porque le metieron mano de una cámara a la otra. Pasa de diputados al Senado con el texto modificado. A mí me da un terror qué podría llegar a pasar con las elecciones si se siguen acogiendo retiros voluntarios, lo vacían, lo privatizan, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, no? A mí me da cierto escalofrío, frío por la espalda, te digo. Sí, incluso hablando acerca de la maquinita del voto electrónico, en las últimas elecciones dieron mucho que hablar, incluso con la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que al momento, ella misma lo denunció, al momento de sufragar no le estaba registrando el voto que ella estaba emitiendo. Y que ella militaba también y que ella misma también militaba y promovía la digitalización y el voto electrónico, ¿no? Bueno. No es algo que podamos avanzar en virtud de las experiencias que ya tenemos, evidentemente. Exacto. Y también desarrollamos, estamos próximos al 25 de mayo, ¿no? Y vos sabés que yo lo hablaba con los compañeros que me acompañan acá en la oficina, en el despacho, que son parte de mi equipo. Presentamos una resolución para hablar un poquito de nuestra historia, Fabi y Pilo. Nosotros entendemos que el espíritu de la Revolución de Mayo, de los hombres de la Revolución de Mayo, tenía que ver con una verdadera libertad, con una emancipación, con la soberanía, y hoy el Gobierno Nacional convoca un Pacto de Mayo que nos quiere volver a llevar a un lugar primitivo, a un lugar donde se saquean nuestras riquezas, donde las ganancias las tienen las empresas y vemos con muchísima preocupación, por ejemplo, el capítulo que tiene que ver con el régimen para grandes inversores, ¿no? El RIGI. Yo les decía ayer a colegas de ustedes, Jauretche decía que cuando nos estaban hablando en difícil era porque seguramente nos iban a perjudicar. Bueno, el RIGI, uno dice, bueno, ¿qué será el régimen? Este régimen a los grandes inversores lo que va a hacer es generar una estafa, un vaciamiento y un robo a todas las riquezas y a todos los recursos naturales que tiene nuestro país. Y no nos olvidemos que nuestra provincia y nuestra región, como la Patagonia, tiene parte de las reservas de agua dulce más importantes del mundo y tiene también todos los recursos naturales. Tiene oro, tiene plata, tiene petróleo, tiene carbón, de todo. Entonces, vemos con muchísima preocupación lo que va a suceder o lo que pueden llegar a votar los senadores en próximos días, porque la verdad es que se rifa la soberanía de nuestro país. Lo vemos con muchísima preocupación. No se trata solamente de las empresas que quieren privatizar, no se trata solamente de la reforma laboral, de eliminar la moratoria, de poner en desigualdad de condiciones a los trabajadores frente a los empleadores. Se trata de vaciar todos nuestros recursos. Y la verdad que esto es una preocupación y que como santacruceños y riocrucienses claramente también nos atraviesa. Por más que eso se esté debatiendo en el Senado de la Nación y estemos a 3.000 kilómetros, eso también impacta en cada uno de nosotros. Bueno, el río impacta de lleno en Santa Cruz, por ejemplo, porque está apuntado mucho al petróleo y a la minería fundamentalmente, sí. Genera poco puesto de trabajo y bueno, y apunta a
a los recursos naturales. En el norte será el litio, pero acá específicamente, aparte teniendo nosotros un Palermo Aike, por ejemplo, ¿Sí? y tenemos minería oro, plata, hasta el momento somos los mayores productores de oro del país, Santa Cruz. Sí. Así Sí, que apunta sí. directamente el RIE. Bueno, de hecho la Cámara de Minería de Santa Cruz lo ve con buenos ojos. Mira, yo sé que son, Pilo, temas que quizás aburren un poco, ¿no? Porque uno quizás se pone a hablar un poco de economía, se pone a hablar un poquito de historia, de algunas cuestiones que pueden llegar a sonar aburridas. Lo cierto es que me parece importante poder dar la discusión, sugerir la lectura de lo que implica, Claro. porque de verdad nos van a perjudicar. Incluso, por ejemplo, nosotros quizás hoy no vamos a ver las complicaciones que podría llegar a generar esto en materia ambiental. Pero si vos tenés empresas que vienen, que durante 30 años van a explotar tus recursos, te vacían, te exprimen, no dejan un peso, un dólar en tu país, pero eso también, en términos ambientales, el extractivismo no cuidado, el extractivismo sin la rotación de suelo, sin el trabajo con los pasivos ambientales, nos mata ambientalmente. Claro, ese es otro Y esas tema. son las generaciones futuras, ¿eh? Claro, hay que pensar en los que vienen, es fundamental. Por eso tiene varias aristas este tema, varias aristas. Y ninguno a favor del pueblo, porque yo lo decía y lo vuelvo a insistir, que algún diputado o que algún senador que haya votado a favor, o en este caso algún diputado que haya votado a favor, que nos diga una medida a favor del pueblo, una medida a favor de los santacruceños o una medida a favor de los ribaturrienses. No hay. Si la encuentran, que la digan, pero no hay.